Bien, amigos, continuamos con el día y nos place recibir ahora al nuevo ministro de Energía y Minas, el ingeniero nuclear Antonio Almonte. Muy buenos días y bienvenido a El Día, ingeniero. Muy buenos días, don Uchi. Muy buenos días, Javier. Para mí es un placer y un honor estar con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, buenos días, ingeniero. Se había anunciado que iban a eliminar, eso lo anunció el hoy presidente Luis Abinader, que iban a eliminar la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Y usted ha dicho que se va a tomar esa eliminación de 3 a 6 meses. Y sobre ese proceso quiero preguntarle primero, ¿cómo va a ser? Y lo que han encontrado ustedes, ¿cuántos empleados sobran? ¿Cuántos integrantes de consejos sobran? Porque además han anunciado que van a refundir las 3 distribuidoras en una sola. ¿Qué está de más y qué se van a ahorrar? Bueno, usted ha hecho varias preguntas y se quiere, y es un tema importante. Con relación a la CDE, fíjese, la aspiración de eliminar o por lo menos reducir a una mínima expresión en términos de actividad y de participación en el sector a la CDE es una vieja aspiración. Para eso hay que remontarse a las reformas que se hizo, por ejemplo, en el 1999 con la capitalización de la CDE antigua, que se vendieron las empresas distribuidoras, o los activos de distribución, los activos de generación térmica, y se concentró en el Estado, se quedó en el Estado la empresa de transmisión de electricidad ETEP y EGI. Eso fue en el 99. Posteriormente, 2 años después, se aprobó la ley 125.01, que bueno, como siempre, vino después de la venta de los activos, y eso generó algunas dificultades. Pero en esa ley 125.01, fíjese que se establece en el artículo 138 a la CDE como empresa que se encargará de liderar las empresas del sector eléctrico del Estado. Y después se anuncia la creación de ETED, la empresa de transmisión, y la empresa de generación hidroeléctrica. Ahí hay un punto relevante. En primer lugar, en el artículo 138 y en la ley 125.01 no se le da personería jurídica a la CDE como empresa, ni patrimonio propio. No se le concede autonomía, personería jurídica ni patrimonio propio. Lo que significa que ya de por sí es un anuncio en esa ley que implica muchas limitaciones para la CDE. Es más, el artículo 647.02, 648.02, los decretos que se emitieron en esa ocasión tuvieron como propósito precisamente el 647.02 dotar de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía a la CDE. O sea, como crear la CDE. Pero resulta que no se podía hacer por decreto porque no se otorga patrimonio propio, personería jurídica de una empresa por decreto. Entonces ahí hubo esa dificultad. Y la dificultad también está en que cuando se define en el artículo 138 que la CDE lideraría a las empresas del sector eléctrico, la pregunta que surge, ¿cuál empresa? Porque en ese momento, en el 2001, las empresas distribuidoras eran mixtas, capital privado y estatal, recuérdese Unión Fenosa y AES, y eran administradas por las empresas, por el sector privado. Entonces no era la CDE líder que iba a liderar esas empresas. Y además la ley establecía que ETEP, la empresa de transmisión, y EGI serían empresas con patrimonio propio y con personalidad jurídica. Por consiguiente, no quedarían empresas del Estado que liderara la CDE. Lo que quiere decir que es una redacción muy vaga esa que se hizo en el artículo 138. Más aún, la Ley General de Electricidad 125.01 crea la Comisión Nacional de Energía. ¿Usted sabe con qué propósito? Fundamental. Como la entidad que estaría a cargo de las políticas en materia de energía por parte del Estado. La entidad que estaría a cargo de la planificación, es decir, los planes de expansión de generación, transmisión y distribución en el país. Y la entidad que estaría a cargo también de estudiar, junto con la superintendencia, decidir sobre las concesiones a las empresas que quisieran instalarse en el sector. Entonces, ¿por qué todo eso? Porque el espíritu de aquella reforma
Y el espíritu incluso de fondo de la ley 125.01 era que en el mercado eléctrico dominicano solo existiesen los productores, que son los generadores, los compradores, que son los distribuidores y los grandes usuarios, y que el Estado hiciera el papel de regulador mediante la superintendencia y de planificador mediante la Comisión de Energía. ¿Por qué? Porque ese es el fondo de usted tener un sistema eléctrico y en concreto un mercado eléctrico con la menor interferencia posible en términos de competencia de empresas privadas y otras empresas del Estado con roles muy definidos, y que existiese una tercera empresa con roles confusos, que hace contratos, que construye plantas, que incluso interfiere en algunos aspectos regulatorios, etc. Ese tipo de situación nada transparente, de confusión a nivel de los roles de los agentes, es lo que se quiere eliminar con la propuesta que se hace de eliminación de la CDE. Ahora, la CDE devino, la CDE devino mediante decretos y decretos y decretos, se convirtió mediante decreto en un monstruo. Y por consiguiente, basado en ese poder que le dieron los gobiernos, sobre todo de Leonel Fernández y de Danilo Medina, respectivamente, la CDE construyó Punta Catalina, la CDE hizo múltiples contratos de compra-venta de energía con empresas del sector eléctrico, la CDE hizo contratos con empresas renovables y otros compromisos. Por consiguiente, el destino de esos compromisos y de esos contratos tienen que ser sujetos de una evaluación y de unas decisiones con apego a la ley y con garantía de los derechos adquiridos por esos terceros. Y por eso es que se habla de una comisión especial que se encargará de esa. Antonio, he visto en los últimos días a algunos expertos en el área energética indicar que la ley de energía y minas y otras leyes no determinan la eliminación de la CDE y que en todo caso esto no se puede hacer mediante un decreto porque implica un cambio o una reforma de la ley que solo lo puede hacer el Congreso Nacional, e incluso habla de que podrían estar de acuerdo con una reducción de las funciones, competencias, pero no con su eliminación. ¿Qué opina de esta posición? Que no hay contradicción de fondo. Lo que hay quizá es una interpretación no suficiente o una explicación por parte de nosotros, del gobierno, del Estado, no suficiente. En primer lugar, lo siguiente. Nosotros nunca hemos sostenido que la ley 113 ni 142.13 determina la eliminación de la CDE. Lo que dice la ley 113 y 142.13 es que el Ministerio de Energía y Minas asumirá las funciones, atribuciones, representaciones, etcétera, de la CDE, y que ejercerá el papel de organismo rector y responsable, autoridad principal en materia eléctrica en la República Dominicana, lo que significa que ya no será la CDE. Eso no significa que se elimina, sino que dejará de tener significativamente el rol que hasta ahora ha tenido. Y algunos a eso llaman eliminación. En segundo lugar, el decreto no elimina la CDE. Este decreto que ha emitido Luis Abinader no declara la eliminación de la CDE. Lo que declara es la conformación de una comisión especial que trabajará para la liquidación de la CDE, que son dos cosas diferentes. Ahora, esa comisión especial para lograr eso tiene que disponer qué va a pasar con los contratos que actualmente tiene la CDE, que es un compromiso contractual base a ley con los contratistas, que son empresas generadoras. Entonces, esa comisión especial va a trabajar sobre esos aspectos. La comisión especial va a determinar también las propuestas de modificaciones legales que haya que hacer en el Congreso para cumplir con todas las leyes. O sea, lo que ha hecho el decreto es crear una comisión especial, y esa comisión trabajará para, en el marco de la ley y respetando derechos y los intereses de unos y otros, entonces dará los pasos técnicos necesarios para reducir la CDE a una mínima expresión que posiblemente sea tan insignificante que entonces mucha gente diga, bueno, se eliminó la CDE. Puede ser que se quede con algún remanente de algún compromiso, de algunas acciones, etcétera. Pero de lo que estamos hablando es de que la CDE, como lo hemos conocido, esa comisión especial la va a reducir y prácticamente la va a liquidar. Pero no queda eliminada por el decreto. Bueno.
El decreto es que crea una comisión especial para que dé los pasos legales a los fines de reducir la CDE. Punta Catalina, esas dos plantas tienen varias cosas que el país deberá saber. Se presupuestó en 1945 millones de dólares y muchos especialistas, como usted, estiman que eso pasó hace mucho tiempo de 3.000 millones de dólares y algunos dicen que ha llegado a 4.000 millones de dólares. Y por ahí hay un tema. Pero hay otro tema también, y es el hecho de que como persona ignorante en esas cosas, sin embargo, cualquier persona observadora se da cuenta de una cosa. De esas plantas, muchas veces en el año que llevan funcionando, han sido sacadas de servicio disque por mantenimiento. Y uno se pregunta, una planta de esa naturaleza, que ha costado tanto además, la sacan varias veces al año para fines de mantenimiento. Eso no se hace, el mantenimiento no es algo que se hace rutinariamente una vez al año o algo así. ¿Qué está pasando con esas plantas? Y si lo llegaremos a saber. Así es. Ninguna planta eléctrica con 10 años de vida, 15 años de vida y hasta 20 años de vida tiene tanta salida para mantenimiento como la que ha tenido Punta Catalina. Y cuando hablamos de plantas nuevas que apenas tienen meses de haber sido recibidas, es absolutamente fuera de lo normal que tengamos tantas salidas. Es posible que en algunos casos se trata de un proceso inicial de trabajo, en algunos sistemas haya que hacer algunos ajustes, pero siempre son mucho menores. Cuando una planta es durante meses probada y después entonces se hacen finalmente las pruebas de recepción, es decir, de recibimiento por parte del fabricante junto con el dueño de la obra, se asegura que el funcionamiento de casi todos los subsistemas se haría durante el régimen de tiempo y en el régimen de carga que correspondería a la realidad de una manera que indicarían su fiabilidad a los fines de no tanta salida del sistema. Y hay varias razones, no solamente es el asunto económico, sino que ese sub y baja, que ese entra y salgo de plantas de esa magnitud en todo el sistema eléctrico genera perturbaciones en el sistema y afecta a otros agentes conectados, en algunas ocasiones de manera peligrosa en términos de la integridad del sistema y de otra planta. Por consiguiente, se trata de eventos que no son normales en lo que se refiere a eso. Ahora bien, nosotros hemos designado como administrador general de Punta Catalina a un gran especialista, a uno de los principales especialistas dominicanos en plantas eléctricas y específicamente en termoeléctrica tipo de carbón. Y vamos a reforzar con otros especialistas el tema. Estamos recogiendo y mirando información del terreno y en su momento haremos pública una especie de qué es lo que ha pasado con Punta Catalina en lo que se refiere a su idoneidad técnica y a la fiabilidad de su funcionamiento. No nos vamos a quedar callados, lo vamos a decir, pero no vamos a especular, porque ya tenemos a personal dirigiendo y trabajando y tenemos que hablar, como dicen por ahí, con los pelos en la mano. ¿Cuál es la situación técnica de Punta Catalina? ¿Cuál es su fiabilidad? Etcétera. Lo mismo que tenemos que rendirle un informe a la sociedad en el más breve tiempo posible de la situación de los residuos acumulados en los patios de Punta Catalina y cuáles podrían ser los incumplimientos contractuales por parte del fabricante y además cuáles podrían ser las medidas para entonces nosotros quitarnos de encima una bomba de tiempo que es la acumulación de tanta tonelada de ceniza en ese espacio, poniendo en riesgo todo el entorno. Nosotros en Punta Catalina tenemos una grave responsabilidad y es que tenemos que investigar rápido cuál es la situación técnica de Punta Catalina, cuál es la situación con relación a los residuos y yo me comprometo aquí que esas serán informaciones que se ofrecerán a la sociedad a su debido tiempo con datos y elementos en la mano.
Mientras tanto, hay otras decisiones que vamos a asumir con relación a Punta Catalina. Por un lado, pronto se anunciará la licitación para contratar una firma que se encargará de la operación y el mantenimiento. Me explico. Operar técnicamente una central termoeléctrica de esa complejidad y de ese tamaño es un asunto delicado. La operación y mantenimiento determina la vida de la planta, la eficiencia de la planta, el rendimiento de esa central. Y generalmente eso es una tarea muy especializada. Nosotros vamos a contratar una firma que se encargará de eso porque se trata de que somos un país en donde no hemos acumulado grandes experiencias con plantas de ese tamaño de carbón que tiene una complejidad mayor que lo que puede ser una planta de gas. Recuérdese que la planta de carbón más grande que tenemos aquí son de alrededor de 100 megavatios y es de casi 30 años, como son las Itabo. Por consiguiente, nosotros vamos, o más de 30 años, nosotros vamos a hacer esa contratación para garantizar que la operación y el mantenimiento de la central esté en manos expertas basado en un contrato. Entonces, la operación... Eso indica que se descarta la venta. Indica que se descarta la venta de Punta Catalina, Antonio. Bueno, lo que pasa es que nosotros no tenemos planes ahora mismo de venta de Punta Catalina. Nosotros vamos a llegar a Punta Catalina a hacer una auditoría, financiera del proceso de ejecución de su construcción. La sociedad debe saber algún día cuánto fue que se invirtió en Punta Catalina, con datos, cómo se distribuyó ese y cuáles fueron responsabilidades de unos y de otros, cuál es el monto. Pero además, la sociedad debe saber mediante una investigación independiente y técnica, no hubo desmanes en el de Punta Catalina. Debe saber si hubo o no sobrecosto y hubo corrupción de adjudicación del contrato mediante la evaluación económica de la propuesta, la evaluación de la propuesta económica, que es el eslabón clave para entender lo que pasó en la licitación y adjudicación del contrato, que alguna gente no le ha prestado atención. El eslabón clave no son mucha la literatura que anda por ahí, sino la evaluación que se hizo de la propuesta económica que terminó con un licitante virtual, y hay que analizar la legitimidad de ese licitante virtual y hay que analizar la legitimidad de la fórmula y el mecanismo utilizado para aceptar 2.040 millones de dólares iniciales como precio del contrato. Pero ese tema ya nosotros tenemos que dejárselo a la auditoría o investigación que haga una firma independiente contratada mediante un proceso transparente internacional. Esos son los aspectos. Bueno, la otra licitación que será para la auditoría técnica de Punta Catalina, que sea la que determine si la central en su desempeño normal tiene las calidades, las condiciones y cumple con las especificaciones que nos fueron vendidas. Fíjense una cosa, don Uchi. Usted oye a veces hablar de 5.000 gigawatts hora de producción, de que puede producir tantos millones de dólares. Eso es cuando está en el pico. Lo cierto es que en los últimos tiempos, es decir, en casi un año, Punta Catalina ha producido, desde que está funcionando, en meses, ha producido alrededor del 50% de su capacidad. Una cosa es que le digan a usted que hoy Punta Catalina está trabajando a 376 megavatios las dos centrales, y otra cosa es que si se lo pueden decir mañana, pasado y traspasado. El promedio es el que habla, y el promedio de Punta Catalina que hemos tenido en los últimos 4 o 5 meses ha sido exactamente casi el 50% de lo que puede hacer, y eso se debe a lo que usted dice, a la constante salida del sistema. Y una planta que salga tanto no puede estar produciendo esa capacidad máxima como a veces se publicita. Y esos son datos que también vamos a presentar a la sociedad. Bueno, pues muchísimas gracias al ministro de Energía y Minas, el ingeniero Antonio Almonte, por habernos ilustrado con todos estos datos, y estaremos a la espera de que se hagan todas esas pruebas, porque el pueblo dominicano debe saber todo lo que hay detrás de la fabricación de esa planta por la empresa Odebrecht, confesa sobornadora internacional.
Muchas gracias al ingeniero Almonte. Nos vamos por un momentito nada más y regresamos con el doctor Francisco Domínguez Brito, dirigente del PLD, con quien hablaremos de esa disputa de la segunda mayoría en el Senado, que ahora involucra no a 2 partidos, sino a 4, como se complican ciertas cosas. Regresamos.